Las funciones las podremos clasificar en 7 grandes grupos, salvo combinaciones lineales de ellas o transformaciones de las funciones. Las primeras funciones que vamos a trabajar son la función lineal, seguido por las funciones polinomiales, en las que vamos a encontrar la función cuadrática y cúbica. Después vamos a ver las funciones trascendentales. Estas son las funciones exponencial y logarítmica. Y por último vamos a hacer un pequeño repaso de las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Una función es lineal cuando es de la forma mx más b. ¿Sí? Las funciones lineales no tienen restricciones en su dominio, es decir, que el dominio es todos los reales, y tampoco tienen restricciones en su rango, es decir, que su recorrido es todos los reales. La gráfica de la función es una recta. Es decir, si queremos graficar nuestra función en un plano cartesiano, el resultado va a ser una recta. ¿Listos? Puesto que va a ser una recta, basta con conocer su pendiente y un punto, o conocer dos puntos de la recta. ¿Listos? La raíz, es decir, cuando y es igual a 0, se encuentra en el punto x igual a menos b sobre m. ¿Sí? Es decir, este punto de acá, que es la intersección con el eje x, o su raíz, es de la forma menos b sobre m, 0. ¿Sí? La pendiente es conocida como el cambio que hay en y sobre el cambio que hay en x, es decir, si conozco dos puntos de mi recta, serían y1 menos y0 sobre el cambio en y, x1 menos x0, el cambio en x. ¿Listos? Otro punto importante de mi recta va a ser el punto B, ¿sí? Que es la intersección con el eje y. Es decir, cuando x es 0, el punto de intersección con el eje y va a ser B. Esos son los elementos de la función lineal. Las funciones polinomiales son de la forma a sub n x a la n, a sub n menos 1, x a la n menos 1, más, así sucesivamente hasta a sub n x a la 1 más a sub 0. ¿Sí? El grado de la función es el máximo exponente, que en este caso es n. ¿Listo? Y dependiendo del grado de la función, vamos a ver el dominio y el rango. Entonces, el dominio no tiene ninguna restricción para cualquier función polinomial, es decir, que el dominio es todos los reales. Para los rangos hay una restricción. Si n es impar, ¿sí? No tiene restricción, entonces su rango serán todos los reales. ¿Listos? Pero si n es impar, si n es par, ¿sí? Nuestra función o va a tener un mínimo o va a tener un máximo. Eso depende de cómo se comporte la función. Y si tiene un mínimo, la función iría, digamos que el mínimo es m, un número real, y el máximo sería, digamos, max. Y aquí el mínimo. El mínimo llamémoslo mi. Entonces, si tiene un mínimo, la función iría desde menos infinito hasta el mínimo.
¿sí? Mínimo. Y si tiene un máximo, su rango iría desde el máximo se dice que una función es cuadrática cuando es de la forma ax al cuadrado más bx más c. El dominio de la función no tiene restricción, por lo tanto todos los números reales están en su dominio. El rango de la función está restringido por el vértice y las raíces. Recordemos que el vértice es el punto o máximo o mínimo de la función, ¿sí? Entonces, si a es mayor que 0, se dice que la función está definida positiva y por lo tanto va a tener un mínimo. ¿Sí? Va a tener, el vértice va a ser el mínimo. Pero si a es menor que 0, se dice que la función tiene un máximo. De igual forma, el rango está restringido por a. Si a es mayor que 0, entonces la función tiene un recorrido desde menos infinito hasta acá. Y si a es menor que 0, se dice que la función tiene un recorrido desde acá hasta el infinito. ¿Sí? El valor k es la imagen de menos b sobre 2a. ¿Sí? Y este valor es la componente x del vértice. ¿Sí? La función tiene raíces cuadráticas siempre y cuando la raíz cuadrada de menos 4 AC, la raíz cuadrada de menos 4AC más b al cuadrado sea mayor o igual que 0. Si se cumple esta condición, entonces la función tiene raíces y son de la forma x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Y cuando la función es de la forma ax cubo más bx cuadrado más cx más d, es una función cúbica. Recordemos que a es distinto de 0. ¿Sí? Las funciones cúbicas no tienen restricciones en su dominio, es decir, son todos los reales. El rango tampoco, es decir, que son todos los reales. ¿Sí? Las funciones cúbicas tienen entre 1 y 3 raíces y están condicionadas a los valores de a, b, c y d. Si b y d son iguales, entonces esta función va a tener raíz en x igual a 0. Es decir, si b y d son iguales a 0, la función va a tener raíz, su raíz va a ser x igual a 0. ¿Sí? Y si c es de signo diferente al de a, entonces la función va a tener, si c es de signo diferente al de a, entonces la función va a tener raíz en x1 igual a raíz de c sobre a
y x2 en menos la raíz de c sobre a. ¿Listo? Algo importante es que las funciones cúbicas en su gráfica tienen simetría de punto ubicada en el... recordemos que las funciones cúbicas van a tener un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión va a ser el eje de simetría de la gráfica, el punto de simetría de la gráfica de la función cúbica. Una función es exponencial si es de la forma a a la x, donde es una constante positiva distinta de 1. ¿Sí? El dominio de la función son todos los reales. Es decir, R. ¿Sí? El rango de la función, como se ve en la gráfica, es positivo, es decir, que son los reales positivos. No toca al eje X en ningún momento, es decir, que las raíces no existen, no tiene raíces. ¿Sí? Y siempre las funciones exponenciales van a cortar el eje Y cuando X es igual a 0 y Y es igual a 1. Siempre, es decir, este punto siempre va a ser 0,1. ¿Sí? La gráfica va a ser monótonamente creciente si el coeficiente es mayor que 1. Es decir, si es 2, 3, 4, 5, la gráfica siempre va a ser monótona creciente. Y va a crecer de una manera muy acelerada, es decir, su cambio va a ser muy acelerado. Pero si el coeficiente está entre 0 y 1, la función siempre va a ser decreciente y va a ser muy acelerado, como se ve acá. Siempre va a ser decreciente. ¿Sí? Es una gráfica que sirve mucho para medir el crecimiento de la población de especies, de bacterias, de plantas, sí, en condiciones ideales. Una función es logarítmica si es de la forma logaritmo en base a de x. ¿Listos? Casi siempre aparecen de esta forma, salvo para el número e, para la constante e. Si a es la constante e, es decir, si la base es e, se escribe f de x igual al logaritmo natural de x. ¿Sí? El logaritmo natural es uno de los logaritmos más utilizados en ámbitos de la ciencia y la economía. ¿Listos? Puesto que el logaritmo de un número en una base a, supongamos que sea y, se define como el número y por el que tengo que elevar a para que me dé x. El dominio y el rango están muy ligados a la función exponencial, ¿sí? Mientras que el rango de la función exponencial eran los reales positivos, el rango de esta función van a ser todos los números reales, igual que el dominio de la función exponencial, ¿sí? Y el dominio de la función logarítmica van a ser los reales positivos. ¿Sí? Por como lo definí, van a ser los reales positivos. Es decir, que para reales negativos no puedo encontrar un logaritmo. Nunca voy a poder encontrar un logaritmo si es un real positivo. ¿Listos? La raíz de esta función siempre va a ser el punto 1,0. Es decir, cuando x es igual a 1, y es igual a 0. Siempre. Este punto va a ser 1,0. Este punto va a ser 1,0. ¿Listos?
Como podemos ver, la gráfica de la función se puede dividir en dos. La primera gráfica es monótonamente creciente y es para cuando a, este coeficiente, es mayor que 1. Cuando a se encuentra entre 0 y 1, la gráfica es monótonamente decreciente. ¿Sí? Se parece mucho a la función exponencial y está ligada a la función exponencial, puesto que se define con la función exponencial. Las funciones trigonométricas son 6. Estas funciones son periódicas, ¿sí? Las primeras dos funciones trigonométricas son la función seno y coseno y son de la forma y igual a fx igual a seno de x y y igual a fx coseno de x. ¿Sí? Estas dos funciones tienen un dominio en los reales, es decir, todos los números reales tienen seno y coseno, ¿sí? Y su rango, el rango de estas dos funciones, es entre -1 y 1. Entre estos dos valores van a estar siempre las imágenes de la función seno y coseno. ¿Sí? La representación gráfica de estas funciones es como una ondulación. ¿Sí? Una ondulación que dependerá del desfase de las funciones. La función tangente es la función de la forma y igual a fx tangente de x. El dominio de la función presenta intermitencias, es decir, la función está definida para todos los reales excepto el conjunto que tenga a los múltiplos impares de pi medios, es decir, menos todos los x que pertenezcan a los reales, tales que x es igual a pi medios por un múltiplo impar como lo podemos ver en la gráfica. Entonces, en estos puntos la gráfica no va a tener imagen y por lo tanto no van a pertenecer al dominio de la función. Mientras que el rango de la función son todos los reales. La función tangente tiene un recorrido en todos los reales. Cualquier número puede aparecer como valor de imagen en la tangente de x. La función cotangente es de la forma y igual a f de x igual a cotangente de x. El dominio de la función se parece mucho al de la tangente. No va a tener imagen en los múltiplos de pi, es decir, su dominio es x que pertenezca a los reales excepto los x que son múltiplos de pi. En cada uno de los múltiplos de pi la función va a tener una asíntota y el rango de la función, al igual que la de la tangente, es todos los reales. La función secante de x es de la forma y igual a f de x igual a secante de x. Y la función cosecante de x es de la forma y igual a f de x igual a cosecante de x. Estas dos funciones van a tener asíntotas cada 2 pi unidades, es decir, cada 2 pi unidades van a tener asíntotas horizontales, por lo tanto el dominio va a estar entrecortado cada 2 pi unidades, igual que pasaba con tangente, igual que pasaba con cotangente. Entonces, el dominio de la secante es similar al dominio de la tangente, es igual al dominio de la tangente,
Y el dominio de la cotangente es igual al dominio de la cosecante. ¿Sí? El rango de estas funciones es la unión de dos intervalos. El rango de las funciones secante y cosecante está desde menos infinito hasta menos 1. Es decir, viene desde menos infinito hasta menos 1. ¿Sí? Y está unido con el intervalo 1 infinito. Es decir, las imágenes de las funciones secante y cosecante se van a encontrar desde menos infinito hasta 1, hasta menos 1, perdón, o desde 1 hacia el infinito. Siempre vamos a encontrar las imágenes en este intervalo.